pequeña introducción, hermanitos. Recuerden que estamos en Esdras, capítulo 3, ya correspondería al capítulo 3. Vamos a leer Esdras, capítulo 3, de verso 1 al 13, pero antes de eso yo quiero decirles una pequeña introducción. Yo me acuerdo muy bien cuando yo era joven, de hecho iba en la primaria y me parece, platicando con mi hermano Alejandro, él iba en el kinder, ocurrió algo muy interesante, muy raro, mientras estábamos en Toluca. Yo estudié, mi hermano también estudiamos en el mero centro de la ciudad de Toluca. Yo me acuerdo muy bien el nombre de mi primaria, se llamaba Lázaro Cárdenas. Es muy grande, anteriormente esa primaria había sido un orfanato. Pero un día ocurrió algo interesante en los cielos, de hecho. Y de hecho fue tan interesante que tanto al kinder que está al lado de la primaria y a la primaria nos sacaron de nuestros salones a todos. Aparentemente se formó algo en el cielo que dio forma a la Virgen de Guadalupe. Yo también lo vi y puedo constatar de que realmente las nubes se formaron de tal manera que era la Virgen de Guadalupe. Alejandro también salió del kinder, los dejaron salir y también vio y él también dijo que alcanzó a distinguir la imagen de la Virgen de Guadalupe. De hecho, no les vamos a mentir, parecía que había brillaba como arcoíris. No salía el aro del arcoíris, pero esta formación en el cielo tenía varias tonalidades de colores, muchas tonalidades de colores. A la vista era algo raro, a la vista era algo diferente, pero yo me acuerdo de esto cuando yo estaba caminando ya rumbo a mi salón. Escuché hablar a mi maestra, de hecho, sobre esto. Y ella decía, ya no recuerdo, la verdad no recuerdo si nos lo dijo a nosotros como alumnos o lo dijo con otra maestra, el chiste de que estas palabras se quedaron muy bien en mi mente y decía esto: estábamos muy alejados de Dios y Él está buscando que le adoremos por medio de estas manifestaciones. Fue algo raro. Pero ¿saben qué otra cosa es raras? ¿Otra cosa son raras? Bueno, que esta misma manifestación en el cielo de la Virgen también ha ocurrido en varias partes del mundo, pero ¿cómo? Se ha manifestado la Virgen en tortillas, en tinacos, en paredes, en suelos, en 1001 lugares. ¿Qué ha hecho la gente? Bueno, mi maestra sin duda fue y adoró. Estas personas que ven la Virgen de Guadalupe, o la Virgen María, o cualquier otra imagen en tortilla, tinacos, paredes, en sartenes, ¿no? En su comida, también van y adoran esas imágenes. Déjenme decirles que esta es una falsa adoración. ¿Por qué? Porque están adorando a algo que Dios no quiere que adoren. Están adorando de forma incorrecta. Lo único rescatable que puedo decir de todo esto es que mi maestra tenía razón. La gente busca adorar algo. La gente busca darle su adoración, su alabanza a cualquier cosa. En el caso de la primaria y kinder Alejandro, a la nube, al fenómeno meteorológico que se formó allí. En los otros ejemplos, a la tortilla, tinaco, sartén, que forma esa imagen. Es más, a sus imágenes, ¿no? A las imágenes de cera, al niño Dios, María, Guadalupe, del Carmen, como le quieran llamar, a la imagen. La gente está buscando constantemente adorar, pero desgraciadamente está adorando mal. ¿Por qué? Porque se aleja de los parámetros que Dios busca que nosotros tengamos presentes en nuestros corazones. Dios en su palabra ha establecido cómo el ser humano tiene que adorar. Pero fíjense, el pueblo de Israel, una vez llegando a la tierra prometida, a Jerusalén, lo primero que hizo, les voy a adelantar, comenzó a adorar. ¿Cómo se llama el título del día de hoy? Restaurando la adoración, parte 1. Restaurando la adoración, parte 1. Y vamos a Esdras, capítulo 3, verso 1 al 13. Esdras, capítulo 3, verso 1 al 13. Dice así la palabra de Dios. Esdras, capítulo 3, verso 1 al 13. Cuando llegó el mes séptimo, y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades,
se juntó el pueblo como un solo hombre. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar de Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre él holocausto a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. Celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, y, y holocaustos cada día por orden conforme al rito, cada cosa en su día. Además de esto, el holocausto continuo, las nuevas lunas y todas las fiestas solemnes de Jehová y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria a Jehová. Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová, por los cimientos del templo de Jehová no se habían echado, pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía. Vamos a detenernos en este verso. Lo dividí en dos partes, parte 1 y parte 2. La parte 2 va a ser del verso 7 al verso 13, pero el día de hoy solamente vamos a ver hasta el verso 6, del verso 1 y al verso 6. Pero el propósito de estas dos predicaciones va a ser el siguiente. ¿Qué es lo que vamos a ver? Veremos cómo los judíos comenzaron a restaurar la adoración a Jehová en la tierra prometida. Vamos a ver esto, cómo los judíos comenzaron a restaurar la adoración a Jehová en la tierra prometida. Y les quiero presentar el bosquejo de estas dos predicaciones. Bosquejo, punto número 1 del bosquejo, y es así: se levanta el altar. Y esto lo vamos a encontrar de los versos 1 al 6. Punto número 1 del bosquejo: se levanta el altar. Verso 1 al verso 6. Y punto número 2 del bosquejo serían del verso 7 al verso 13. Se colocan los cimientos. Punto número 2 del bosquejo: se colocan los cimientos, del verso 7 al verso 13. Vamos al verso 1. Por favor, acompáñame con su Biblia ya para meternos ahora sí al tema y dejar las introducciones de un lado. Verso número 1. Dice así la palabra de Dios: cuando llegó el mes séptimo, y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Vamos a leer la primera parte una vez más. Cuando llegó el mes séptimo, y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades. Como ustedes recordarán, anteriormente ya lo hemos visto desde el capítulo 1 de Esdras, el rey Ciro de Persia dio un edicto en el cual daba el permiso de que los hijos de Dios, el pueblo de Israel, regresara a su tierra para volverla a habitar, con un propósito fundamental. ¿Cuál era? El volver a edificar el templo de Dios, para que en el mismo templo se levantaran adoración al Todopoderoso. Obviamente, ya lo hemos dicho, lo vuelvo a repetir, este peregrinaje que la primera caravana tuvo que pasar no fue nada sencillo. ¿Por qué? Porque tuvieron que recorrer de la ciudad de Babilonia hasta Jerusalén aproximadamente 1440 kilómetros, que traducido a días era un recorrido de 4 meses y fracción. Imagínense, y no debe de haber sido nada lento, porque como ya también hemos visto y como Esdras nos hace saber, iban personas ya ancianas en esa peregrinación, así que no eran jovencitos, tenían que ir a un nivel un tanto despacio considerando a la gente con más edad. Y en los versos 68 al 70 del capítulo 2 de Esdras, notamos que gracias por la misericordia de Dios, esta primer caravana dirigida por Zorobabel, ya vimos que era también descendiente del rey David, los judíos pudieron llegar sanos y salvos a la tierra prometida. Llegaron con bien a Jerusalén. ¿Y qué es lo primero que hicieron los judíos cuando llegaron? Esdras en el verso 1 nos da la respuesta. Se establecieron en las ciudades. Después de estos 4 meses y fracción, el pueblo de Israel tomó las ciudades, se establecieron, pero ocurrió algo muy interesante. Y antes de tocar esto, quiero decirles,
de acuerdo con los datos históricos, si les tomaría al pueblo judío llegar aproximadamente 4 meses a su destino desde Babilonia hasta Jerusalén, entonces quiere decir que este pueblo salió más o menos de Babilonia entre los meses de marzo y abril de nuestro calendario, pero salieron de su calendario judío en el mes de Nisán. Entonces, ellos aproximadamente, si salieron entre marzo y abril, que es el mes de Nisán, salieron de Babilonia a Jerusalén, ellos aproximadamente debieron de haber llegado en el mes judío, en el mes de Tisri, T-I-S-H-R-I, una vez más, T-I-S-H-R-I, Tisri, aproximadamente en los meses de septiembre-octubre, más o menos, aproximadamente un poco antes de este mes de Tisri. Y van a decir, bueno, Sergio, ¿por qué es importante que nos digas exactamente esto? Porque ocurre algo en el séptimo mes. Y Esdras en el verso 1 dice, y en el séptimo mes, o sea, en el mes de Tisri, en el mes de ellos, de los judíos, ocurrió algo muy importante. Y es tan importante que de acuerdo con Esdras, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Estaban un poco dispersos, colonizando las ciudades que el rey de Persia les había permitido colonizar una vez más, pero todo esto ocasionó, este mes ocasionó que una vez más se congregaran, todos juntos. ¿Qué ocasionó esto? Bueno, una vez más se iba a adorar a Dios como Él quería que se adorara, de la forma correcta, no como el ejemplo que les puse, como todo el mundo quiere adorar, porque todo el mundo busca adorar algo, pero de forma incorrecta. Pero aquí los judíos, después de los 70 años de cautiverio, aprendieron y dijeron, no, tenemos que hacer las cosas bien, tenemos que comenzar a adorar a Dios como Él nos dice que lo adoremos. Dice el verso 2, Esdras capítulo 3, verso 2. Esdras capítulo 3, verso 2. Entonces, antes de leer el verso, estamos en el séptimo mes, en el mes de Tisri. Estamos, toda la gente se está uniendo para adorar. Verso 2. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos. ¿Y qué hicieron? Y edificaron el altar del Dios de Israel, para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Como ya es costumbre, Esdras nos da a notar quiénes fueron las primeras personas en levantarse. No fue la congregación, y este es un gran ejemplo, fueron los líderes. Zorobabel ya nos queda claro, era el líder puesto por ¿quién? Puesto por el rey persa, que a su vez este Zorobabel era descendiente de David, pero por una maldición no podía ser rey, una maldición puesta por Dios. Jesúa, ¿quién era? Era el sumo sacerdote. ¿Qué hicieron estas personas y sus familias? Obviamente también principales entre su pueblo. Ellos mismos comenzaron a edificar el altar para que ellos pudieran hacer el holocausto. Quizás ese mismo día de cuando empezó el mes de Tisri, el primer mes, y ahorita les voy a decir por qué es importante, hicieron un altar hasta cierto punto improvisado. Pero se daba cuenta, se veía que los líderes querían que todo el pueblo adorara correctamente. Así que ellos dijeron, tenemos que hacerlo nosotros. Obviamente Zorobabel no iba a meter mano, porque él no era del linaje de sacerdocio, pero él movió al pueblo para que vieran a los sacerdotes, a los líderes religiosos, cómo se hacía el altar, para que vieran cómo la adoración a Dios tenía ya que comenzar a hacerse desde el lugar santo. Pero siempre con esto en mente, dice el verso 2, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. ¿Creen que Dios quiere una alabanza diferente a la que Él ha establecido en su palabra? Claro que no. Dios no busca que los seres humanos le adoremos ajenos a la palabra de Dios, siendo ignorantes de cómo Él quiere que lo adoremos. Por eso es muy importante estas palabras que Esdras colocó, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Bueno,
Ahora sí, nace la pregunta. ¿Qué de especial tenía el mes de Tisri, el séptimo mes, para dar inicio tan repentinamente a estos holocaustos? Ellos estaban contentos estableciéndose en sus ciudades. A lo mejor estaban apenas desempacando, pero llegó el mes Tisri, el mes séptimo, y convocación. Todos reúnanse en Jerusalén, todos. ¿Por qué era tan importante? Bueno, de hecho, sí era muy importante. ¿Por qué? Porque en este mes, hermanos, se celebran tres de las fiestas más importantes para el pueblo judío. Tres de las fiestas más importantes para el pueblo judío. Les voy a decir cuáles. Y les voy a decir los días en los cuales se celebran estas fiestas. Primer fiesta del mes. En el primer día del mes de Tisri. Por esto la urgencia de hacer estos holocaustos. La fiesta de las trompetas. La fiesta de las trompetas. Se celebraba el primer día del mes, del séptimo mes. Y esta fiesta consagra todo este séptimo mes como un mes sabático. ¿Cómo? Santo a Jehová. Vean lo que dice Números capítulo 29, verso 1 al 6. Ahorita vamos a ver un poco de las fiestas judías. Números capítulo 29, verso 1 al 6. Recuerden, Números son de los primeros libros en la Biblia del Pentateuco, el cuarto desde el inicio. Números capítulo 29, verso 1 al 6. Dice así la palabra de Dios. Dice Números capítulo 29, verso 1 al 6. En el mes séptimo, o sea, Tisri, en el mes séptimo, el primero del mes, o sea, día 1, tendréis santa, ¿qué? Convocación. Lo que estaban haciendo, reuniéndose. Ninguna obra de siervos haréis, os será día de sonar las trompetas, y ofreceréis holocaustos en olor grato a Jehová. Un becerro de la vacada, un carnero, 7 corderos de 1 año sin defecto, y la ofrenda de ellos de flor de harina amasada con aceite, 3 décimas de efa con cada becerro, 2 décimas con cada carnero, y con cada uno de los 7 corderos 1 décima, y un macho cabrío por expiación, para reconciliaros, además del holocausto del mes y su ofrenda, y el holocausto continuo y su ofrenda, y sus libaciones conforme a su ley, como ofrenda encendida a Jehová en olor grato. Esta es la primera fiesta, en el primer día. Segunda fiesta, día de la expiación. Este se celebraba en el 10º día del mes, o sea, en el día 10 del mes. Y esta expiación era una vez anualmente. Este día de la expiación se celebraba una vez cada año. ¿Y para qué era la expiación? ¿Qué es la expiación? Un sacrificio. ¿Para qué se hacía este sacrificio? Bueno, porque se señalaba el perdón y la purificación de los pecados de los sacerdotes, de la nación y del mismo tabernáculo. Por eso era necesario esta expiación. Y lo encontramos adelantito, Números capítulo 29, versos 7 al 11. Se nos dice cómo se tendría que celebrar esta fiesta. Números capítulo 29, versos 7 al 11. Dice así la palabra de Dios. Números capítulo 29, versos 7 al 11. En el 10 de este mes séptimo tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas, ninguna obra haréis, y ofreceréis en holocausto a Jehová en olor grato, un becerro de la vacada, un carnero y 7 corderos de 1 año, serán sin defecto. Y sus ofrendas, flor de harina amasada con aceite, 3 décimas de efa en cada becerro, 2 décimas con cada carnero, y con cada uno de los 7 corderos 1 décima, y un macho cabrío por expiación, además de la ofrenda de las expiaciones por el pecado, y del holocausto continuo, y de sus ofrendas y sus libaciones. Tercer fiesta que se tendría que celebrar este mes. Recuerden, era un mes dedicado a Jehová, un mes de fiestas a Jehová. Fiesta de los tabernáculos. Y este se celebraba en el día 15 de cada mes, o sea, 5 días después de la fiesta del día de la expiación.
Bueno, esta fiesta conmemoraba la liberación, protección y la provisión de parte de Dios durante la peregrinación del Éxodo que el pueblo de Israel tuvo que pasar en el desierto antes de entrar a la tierra prometida y después de haber sido liberados del pueblo de Egipto. Y esto lo podemos encontrar en Levíticos capítulo 23, verso 33 al 34. Levíticos capítulo 23, verso 33 al 34. De hecho, esta celebración era un tanto interesante. ¿Por qué? Porque los judíos se hacían sus pequeñas chocitas y de hecho lo siguen haciendo allá en Israel. Se hacen sus chocitas y se meten a vivir unos días en estas cabañitas, ramas. También se le conoce como la fiesta de las enramadas. Y esta fiesta también tiene otro nombre. También se le conoce como la fiesta de las cosechas. Entonces, Levíticos capítulo 23, verso 33 al 34, dice así la palabra de Dios. Y habló Jehová a Moisés, diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová, ¿por cuántos? Por 7 días. Desde el mes 15 del séptimo mes, 7 días iba a durar esta celebración de las enramadas o también conocida como la fiesta de las cosechas. Hermanos, quiero que quede algo claro. Estos ritos, los cuales les mencioné, no son simples fiestas. Quitémonos nuestra mentalidad como mexicanos, a lo mejor un tanto católica. Quitémosla. No son simples fiestas, como anteriormente nosotros las festejábamos cuando éramos católicos. No son simples celebraciones. Estas celebraciones, habladas por Moisés al pueblo de Israel, fueron dadas ¿por quién? Por Dios mismo. ¿Quién las estableció? Dios. Entonces, a cumplir estas fiestas, el pueblo de Israel estaba cumpliendo que la voluntad de Dios para sus vidas. Y esto tiene que quedar muy en claro. Por eso, los líderes, cuando vieron que se acercaba, vieron que era el primer día del séptimo mes, santa convocación, ¿saben qué? Vengan, 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 tenemos que hacer la voluntad de Dios, tenemos que cumplir estas fiestas como conforme el Señor mandó a Moisés que se cumplieran. Importantísimo este dato, importantísimo. Y vean, una vez más, toda palabra es inspirada por Dios. Toda palabra es inspirada por Dios. Yo les leo esto que también dice en Números capítulo 29, verso 40. Después de que el Señor les dio estas fiestas, Moisés escribió esto. Números capítulo 29, verso 40. Y Moisés dijo a los hijos de Israel que conforme a todo lo que Jehová le había mandado. Entonces, Dios da una orden, su pueblo obedece conforme a todo lo que Él manda. Entonces nosotros al ver la santa palabra tenemos que obedecer todo conforme a Él manda, todo, sin excepción. Lo haya escrito Moisés, lo haya escrito Pedro, lo haya escrito Esdras, lo haya escrito Juan, quien sea. Estos 66 libros son la palabra de Dios y tenemos que obedecerlos tal cual. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo inspiró a estos hombres. No hay otra explicación, no hay otra explicación fuera de esta. Así podemos nosotros pasar con esta mentalidad al verso 3. Vean lo que dice. Esdras capítulo 3, verso 3. Esdras capítulo 3, verso 3. ¿Qué fue lo que llevó al pueblo de Israel, hermanos, a la adoración a Jehová? A decir, ya está el séptimo mes, adoremos. ¿Qué fue lo que provocó en sus corazones este sentimiento? Vean el verso 3. Y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. Cuando la escritura dice, y colocaron el altar sobre su base, si ustedes pueden darle una ojeada a sus partes de atrás de la Biblia, por lo general nuestras Biblias tienen planos de cómo estaba el antiguo templo de Rey Salomón, ¿no? Está la entrada,
y está el holocausto, ¿no? Bueno, ahí mismo volvieron a edificar el holocausto. Está el terreno del templo, seguramente ahí estaban las ruinas, vieron el lugar del altar. Bueno, ahí volvieron a hacer este altar, quizá improvisado, quizás no, si llegaron un poco antes del séptimo mes, pero bueno, en el mismo lugar donde estaba el altar en el templo, ahí lo pusieron. Ahí estaba y ahí se empezaron a hacer los sacrificios en el séptimo mes. Pero lo interesante es la razón por la cual hicieron estos sacrificios. Dice la palabra de Dios, tenían miedo porque tenían miedo de los pueblos de las tierras. Obviamente estas tierras no estaban solas. Obviamente cuando los judíos fueron dispersados por el imperio babilónico, otras personas tomaron las tierras. Y cuando el rey de Persia, el nuevo imperio, les dio la orden hizo el mandato, hizo el edicto de que el pueblo de Israel podría regresar a las tierras y se las regresaba al pueblo de Israel, obviamente estas personas paracaidistas no estaban de acuerdo, no estaban contentos. Entonces llegaron después de estos 70 años, quizás los israelitas dijeron, bueno, si nos toca pelear, peleamos, pero ya no somos como nuestros padres, hombres de guerra, ya somos un poco más civilizados y tenemos miedo de esta gente que está aquí, que ha habitado esta tierra por 70 años. Quizá nos hagan algo. Y este sentimiento de miedo, de temor, los llevó a ¿qué? A adorar conforme a la ley de Moisés. Quizá alguien en la audiencia diga muy apresuradamente, ay Israel, siempre pecando. ¿Acaso no has entendido que la verdadera adoración nace de un corazón sincero y no por el miedo? No por el simple miedo de lo que te pueda llegar a pasar. ¿Cuánta inmadurez de tu parte, Israel? ¿Cuánta inmadurez de tu parte? Pero permítanme hacerles una pregunta y por favor, mientras hago esta pregunta, examínense ustedes mismos. ¿Acaso no es verdad que cuando el Hijo de Dios se encuentra en circunstancias que lo rebasan y que lo ponen en lugares donde siente temor, es cuando su corazón siente más necesidad de adorar a su Dios? Por supuesto que sí. Cada vez que estamos acorralados, nace algo en nosotros que queremos acercarnos más a nuestro Señor. Todos en esta sala lo hemos experimentado. Tenemos miedo y adoramos. Pasa algo que se sale de nuestras manos, buscamos al Señor. Quizá el Señor ahorita te esté bendiciendo. Quizás el Señor ahorita esté permitiéndote un tiempo de paz, un tiempo de frescura. Pero si algo innecesario, algo que está fuera de tus manos ocurre, algo inesperado, que te echa tus pequeños planes abajo, ¿qué es lo que harás? Buscarás a tu Dios en medio de este temor, porque te darás cuenta que tus fuerzas no te alcanzan para solucionar tu problema. Algo natural del ser humano. Ir a pedir ayuda a aquel que nos pueda ayudar. Ir a adorar a aquel que es todopoderoso para sacarnos de ese aprieto. Entonces, ¿se dan cuenta? El pueblo de Israel no es tan diferente a nosotros. Y nosotros no somos tan diferentes a este pueblo que vivió hace más de 2000 años. Seguimos siendo humanos. Seguimos necesitando ese sustento de parte de nuestro Señor. Y cuando tenemos temor, buscamos al Todopoderoso igual que ellos. Bueno, el punto de este verso no es tanto ver la razón por la cual el pueblo de Israel adoró, sino el punto de este verso es que realmente el pueblo de Israel, después de 70 años, estaban adorando en la tierra prometida. Realmente estaban adorando. A esto nace la pregunta, ¿saben qué es la adoración? ¿Qué es adorar? Ustedes dicen, voy a adorar a Dios. Ponen la alabanza, decimos desde el púlpito, vamos a adorar a Dios. A lo mejor ustedes evangelizando le pueden decir a alguien, adora a Dios, arrepiente de tus pecados, adora a Dios. ¿Pero qué es adoración? Bueno, en simples palabras, simples palabras. La adoración es darle a Dios el honor y la veneración por quien Él es. Repito,
es darle a Dios el honor y la veneración por quien Él es. Y encontramos varios ejemplos de estos en la palabra de Dios. Por favor, acompáñenme para que veamos cómo nuestros hermanos del Antiguo Testamento sabían la forma correcta de adorar a Dios. Vean, dándole honor y viendo por quién Él es, y venerando por quién Él es. Isaías capítulo 25, verso 1. Isaías capítulo 25, verso 1. Es de los profetas mayores. Isaías capítulo 25, verso 1. Dice así la palabra de Dios: Jehová, tú eres mi Dios. Te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y ¿qué? Y firmeza. Primera de Crónicas, capítulo 29, verso 11. Se cree que Crónicas también fue escrito por Esdras. Primera de Crónicas, capítulo 29, verso 11. Primera de Crónicas, capítulo 29, verso 11. Dice así la palabra de Dios: Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria y la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son ¿qué? Son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Salmo 150, verso 1 al 2. Salmo 150, verso 1 al 2. De hecho, todo este salmo está diciendo que adoremos, que alabemos a Dios, pero solamente nos vamos a detener en el verso 2. Salmo 150, verso 1 al 2. Dice así la palabra de Dios: Alabad a Dios en su santuario, alabad en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. ¿Se dan cuenta? Esto es adorar a Dios, alabarle, honrarle, venerarle por quien Él es. Es Dios, simplemente. Él es Dios. Por supuesto que el adorador, al tener presente la magnificencia de Dios, lo tiene que transmitir en su vida. ¿Cómo? ¿Aplaudiendo más fuerte mientras canta? ¿Gritando cuando se encierra en su closet de oración? No. Diciendo al Señor, diciéndole a su hermano: yo soy un adorador del Señor. Tú también, sí, chocamos manos. No. Así no se demuestra que tú eres un adorador. Así no se demuestra que tú has entendido por qué adoras a Dios. ¿Quién es Él? ¿Cómo se demuestra? Con tus acciones, con tu cambio de vida. Todos nos daremos cuenta que tú eres un verdadero adorador de Dios porque tu vida refleja obediencia a su palabra. Nada más ni nada menos. Puede ser que tú no cantes tan fuerte en las alabanzas. Puede ser que no le estés diciendo a otra persona: adoremos. Pero si tu vida refleja un cambio y una obediencia sincera a la palabra de Dios y a la voluntad de tu Padre, por supuesto, que está en los cielos, entonces sin duda tú eres un verdadero adorador. Eso es ser un adorador en espíritu y en verdad. No alguien que se la pasa gritando o tiene sus playeras: adora a Cristo, te ama. No, no, no. Una vida de obediencia demuestra una vida de un verdadero adorador. Esa es la realidad. Es la realidad. Bueno, los judíos querían comenzar a ser adoradores, iniciando por lo que Dios les mandaba: obediencia. Vamos al verso 4 y 5 de Esdras, capítulo 3. Esdras, capítulo 3, verso 4 y 5. Dice así la palabra de Dios. Esdras, capítulo 3, verso 4 y 5. Celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, y holocaustos cada día por orden conforme al rito, cada cosa en su día. Además de esto, el holocausto continuo, las nuevas lunas y todas las fiestas solemnes de Jehová y todo sacrificio espontáneo.
toda ofrenda voluntaria a Jehová. Hermanos, cuando nos acerquemos a adorar a este Dios todopoderoso, al Rey soberano del universo, a quien con sus manos estiró los cielos, siempre tenemos que adorarlo de la forma en la cual dice su palabra. Ni más ni menos. Solamente como está establecido en su palabra. Esto es lo que hicieron esto es lo que hizo estos judíos cuando llegaron aquí. No vemos nada raro. No vemos a Jesús, al sumo sacerdote. Ahora, ¿qué les parece si todos por una hora nos mantenemos de pie y adoramos de forma nueva a nuestro Dios? Si es nuevo, no sirve, hermano. Si es nuevo, no sirve. Dios nada más quiere que le adoren como Él quiere y pide que le adoremos. De hecho, hay un riesgo muy grande que el adorador podría llegar a sufrir si quiere adorar a su Señor de una manera diferente que Él no ha mandado. ¿Por qué, Sergio, dices que es peligroso? Porque el Señor ya ha matado a personas por adorar de forma incorrecta. Fíjense lo que dice Levíticos capítulo 10, verso 1 y 2. Levítico capítulo 10, verso 1 y 2. Levítico capítulo 10, verso 1 y 2. Dice así la palabra de Dios. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, primer sumo sacerdote, hermano de Moisés. Estos eran hijos de Aarón. Nadab y Abiú, hijos de Aarón. Tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso. Escuchen, y ofrecieron delante de Jehová que fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová, y los quemó y murieron delante de Jehová. Estas son las consecuencias de adorar a Dios de una forma que Él no pide ser adorado. Muerte, juicio en nuestras vidas. Bueno, a Él los mató de golpe, ¡pah!, con fuego, los consumió. A un hijo desobediente, a un cristiano que se acerca a Jehová con fuego extraño para adorarle, ¿qué le puede hacer? No lo sé, pero de que hay disciplina, hay disciplina. De que algo Dios va a hacer en su vida, va a hacer en su vida. Porque, miren, recuerden, ¿Dios es nuestro Padre? Sí. ¿Dios nos ama? Claro. ¿Él te adoptó en su familia? ¿Que permite que estés en su mesa? Claro, claro, claro. Pero que no se te olvide algo. Él no deja de ser Dios y tú no dejas de ser adoptado. Tú sigues siendo siervo, esclavo, curios, esclavo, es la traducción correcta. Que Él te haya adoptado por misericordia, bueno, pero cuando nos acerquemos a Dios, con reverencia, con cuidado, con temor. Se me vino a la mente este ejemplo y se los quiero dar. De hecho, hay una foto muy famosa, me parece que es del presidente Kennedy de los Estados Unidos, me parece. De hecho, si ustedes lo buscan en Google, lo pueden encontrar así, presidente y su hijo en la oficina oval, y les va a salir, me parece que es el presidente Kennedy. Esta foto se volvió muy famosa porque el presidente Kennedy está así en la oficina oval, en la oficina más poderosa de todo el mundo, sentado, y abajo a los pies se nota que el hijo del presidente está jugando. O sea, en esa oficina se toman las mayores decisiones del mundo. Hay un botón, hay un teléfono rojo para bombas nucleares. Los dirigentes de todo el país tienen que ir allí a hablar con el presidente de Estados Unidos para cerrar tratados del mundo importantes que afectan a todas las naciones. Y este presidente tiene a su hijo abajo jugando. Bueno, como niño él no entendía el calibre de esa oficina.
lo mucho que simbolizaba para todo el mundo esa oficina. Cuando somos nuevos en la fe así nos pasa. No entendemos quién es nuestro Padre. No alcanzamos a vislumbrar. Pero como vamos creciendo, hermanos, tenemos que ser maduros. Él quiere que seamos como niños, sí, que nos acerquemos a Él como niños, como un padre se acerca a su hijo, como un hijo, perdón, se acerca a su padre. Pero en la madurez también hay reverencia. Y tenemos que llegar a ser maduros. Entonces, cuando lleguemos a esa madurez, recordemos que nuestra adoración ya no puede ser como la de un niño. Ya tiene que ser con conciencia y como el Padre quiere, como Él quiere, como Él quiere. Los judíos una vez más querían tener esto en sus corazones, adorar a Dios como Él quería ser adorado. Y esta era la práctica correcta. Ellos estaban comenzando a hacer las prácticas correctas. Pero yo quiero compartirles algo, hermanos. A lo mejor esto está tan distante de nosotros. Las tradiciones judías no nos alcanzan a nosotros, las desconocemos. Pero déjenme decirles que la Biblia es un todo. Es imposible agarrar salteado la palabra de Dios. Todo tiene un orden, desde Génesis a Apocalipsis. Y déjenme decirles que todo el Antiguo Testamento apunta a nuestro Señor Jesucristo. Y estas fiestas no son la excepción. Estas fiestas solemnes apuntan a nuestro Señor Jesucristo. De hecho, les voy a decir una de las fiestas más importantes del pueblo de Israel y su relación con Cristo Jesús. Pongan atención. La fiesta de las Pascuas. Ah, por cierto, todas estas fiestas, ¿quién las mandó? Dios. Dios mismo. Entonces son voluntad de Dios que se cumplían en el pueblo judío, ya no en nosotros, porque Cristo ya las cumplió. Pero estas fiestas en su momento apuntaban ¿a qué? A nuestro Señor. Fiesta de la Pascua. La Pascua, ¿se acuerdan? El Señor les dijo al pueblo de Israel antes de que salían de Egipto, enciérrense, no salgan, yo voy a mandar a mi ángel de la muerte, va a morir todos los primogénitos. Pascua, yo voy a pasar por alto de tu casa, Israel, siempre y cuando pongas en tus dinteles y en tus postes sangre de cordero, el cual te vas a comer. Tú no salgas, yo voy a pasar Pascua y voy a pasar por alto estas casas. Nadie va a morir. Pero sí murió alguien. Sí murió el cordero. La fiesta de la Pascua nos recuerdan la muerte de Cristo. La sangre derramada en los dinteles. De hecho, si ustedes ven, casi forma la cruz en los postes y en el dintel de la puerta. Un cordero tenía que sacrificar para que nadie en esa casa muriera. Bueno, Cristo se sacrificó por todos nosotros para que nosotros no cayéramos en muerte. Vean lo que dice 1 Corintios capítulo 5, verso 7. 1 Corintios capítulo 5, verso 7. 1 Corintios capítulo 5, verso 7 dice así la palabra de Dios. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, escuchen, por eso no lo estoy sacando del contexto. El Nuevo Testamento avala lo del Antiguo Testamento. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue que sacrificada por nosotros. Ahí lo tenemos. La fiesta de la Pascua simboliza la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Siguiente fiesta, los panes sin levadura. También se les mandó al pueblo de Israel comer panes sin levadura. ¿De qué nos habla? De la perfección de nuestro Señor Jesucristo, sin tacha, sin pecado. 1 Corintios 5, verso 8. 1 Corintios capítulo 5, verso 8. Dice así la palabra de Dios. 1 Corintios capítulo 5, verso 8. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Siguiente fiesta, la fiesta de las primicias. Los primeros frutos tenían que ser dados a Dios. ¿Les suena algo? ¿Quién resucitó? ¿Quién es la primicia de la resurrección? Cristo. Cristo. Él es la primicia de la resurrección. 1 Corintios capítulo 15, verso 23.
Primera de Corintios, capítulo 15, verso 23. Dice así la palabra de Dios. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Luego lo que son de Cristo en su venida. ¿Se dan cuenta? Entonces el Antiguo, y voy a seguir diciendo fiestas, pero nada más quiero recalcar, todo en el Antiguo Testamento apunta a nuestro Señor. Estas fiestas eran para que el pueblo de Israel alcanzara a ver a aquel que iba a venir, a nuestro Señor. El Señor dijo, yo estipulo estas fiestas por algo, porque quiero que ustedes vayan empezando a ver al Mesías, a la persona que los va a libertar de sus pecados. Fiesta del Pentecostés. Bueno, ocurre algo, el derramamiento del Espíritu Santo. Y gracias al Espíritu Santo nosotros somos adoptados, formamos un cuerpo, ¿en quién? En Cristo Jesús. Hechos, capítulo 1, verso 5. Hechos, capítulo 1, verso 5, vean lo que dice. El libro de Hechos, capítulo 1, verso 5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ahora, Hechos capítulo 2, verso 4. Hechos capítulo 2, verso 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. La unión con el cuerpo de Cristo, desde el Pentecostés. Siguiente fiesta. Fiesta de la expiación. ¿Para qué se hacía la fiesta de la expiación? Para el perdón de los pecados. Se mataba al cordero, ¿para qué? Para el perdón de los pecados del sumo sacerdote y del pueblo. ¿Quién murió por nosotros? Cristo. El sacrificio perfecto. Efesios capítulo 2, verso 5. Efesios capítulo 5, verso 2. Efesios capítulo 5, verso 2. Efesios capítulo 5, verso 2. Dice así la palabra de Dios. Y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, escuchen, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Ahora vamos a Hebreos. Hebreos capítulo 9, verso 28. Hebreos capítulo 9, verso 28. De hecho, la carta a los hebreos fue escrita para los judíos. Entonces, toda la carta de Hebreos tiene simbolismos de rituales judíos apuntando al Mesías, de que ya se había cumplido todos esos ritos en Cristo. Hebreos capítulo 9, verso 28. Así también Cristo fue que ofrecido en ofrenda, en sacrificio, ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, haciendo alusión a la fiesta de la expiación. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Por último, les quiero mostrar la fiesta de los tabernáculos, la cual simboliza el reposo y la unión con Cristo. El reposo y la unión con Cristo. Hebreos 4:3. Hebreos 4:3. Hebreos 4:3 dice así la palabra de Dios. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo. En el reposo, tranquilos, siendo protegidos por Él. Gálatas capítulo 3, verso 8. Nuestra unión con Cristo, por supuesto. Gálatas capítulo 3, verso 8. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno. ¿En quién? En Cristo Jesús. No es que no haya sexo, hay sexo, hay hombres y mujeres, nada más. Hombre, mujer, Dios lo creó, nada más. A lo que el texto se está refiriendo es de que espiritualmente, ante los ojos de Dios, el hombre no vale más que la mujer, ni la mujer vale más que el hombre, sino que todo creyente es uno en Cristo Jesús, forma parte de su cuerpo, igual en los estatus sociales o nacionalidades. El más morenito no vale menos que más blanquito.
El más blanco no vale más que el moreno. El más rico no vale más que el pobre, ni el pobre vale menos que el rico. Viceversa. Sino que todos los que hemos creído, como pertenecemos al cuerpo de Cristo, espiritualmente somos iguales. A esto se está refiriendo, espiritualmente, en términos espirituales. Los judíos se estaban esforzando, regresando a nuestro texto de Esdras. Los judíos se estaban esforzando. Los judíos querían hacerlo bien. Por lo menos esto nos muestra Esdras, que al inicio de los sacrificios, de los holocaustos, los judíos ya querían hacer las cosas bien. Ya sea por temor, pero había obediencia, que es lo que a Dios le importa, la obediencia. Pero para que esto fuera más perfecto, faltaba algo. Dice el verso 6, Esdras, capítulo 3, verso 6. Esdras, capítulo 3, verso 6, dice así la palabra de Dios. Desde el primer día del mes séptimo, comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová. Todo bien, ¿verdad? Todo conforme a la voluntad de Dios, todo conforme a la ley de Moisés. Pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía. Faltaba algo más. El templo. Para que la adoración pudiera ser plena, faltaba el templo. Y vamos a esto verlo la siguiente semana. Quédense con esto. Una vez más lo repito. Los judíos estaban siendo obedientes. Y esa misma obediencia nosotros tenemos que imitarla. Dios quiere que cuando nosotros nos acerquemos a adorar, lo hagamos en sus términos, con corazones entregados. Los nuevos en la fe quizá adoren en su inmadurez, pero no esperen en ser, no esperen o no quieran, no pretendan ser siempre niños. Estudien sus escrituras para que puedan crecer adultos y adorar a nuestro Señor como Él realmente quiere que lo adoremos. Continuaremos la parte 2 la siguiente semana, hermanos. Oremos a nuestro Señor.